Este es el primer vídeo de una serie de vídeos en el que os quiero enseñar el proceso que hay detrás de mis fotografías, desde la planificación hasta el por qué he hecho esa fotografía en concreto y luego también la posterior edición. Así que nada, vemos la intro y a por ello. Bueno, pues ahora sí que sí. Os voy a enseñar cómo realizar esta fotografía de aquí. Es una salida de luna en el monte Amboto, más concretamente realizada durante este invierno. Es una foto a la que le tenía bastantes ganas, más concretamente desde hace 2-3 años, y es que es muy difícil que se den las condiciones para poder realizarla. Primero, pues, que haya salida de luna, que haya luna. Segundo, que esté relativamente despejado, cosa que es difícil, ¿vale? Hay más cosas que hay nubes. Y que esté nevado, pues es que es muy difícil, porque es que al final en esta zona nieva como 4 o 5 días durante todo el año y es muy difícil que se mantenga la nieve, que esté despejado y que yo tenga tiempo libre para poder subir al monte a realizarla, ¿no? Con lo cual, ya os digo, o sea, 2-3 años que tardé en realizar esta foto. Y es una foto que al final se ha convertido en una de mis favoritas. Tengo un portfolio de muchas muchas fotos y que se haya convertido en una de mis favoritas en tan poco tiempo es porque al final algo tiene, ¿no? Bueno, como os comento, está realizada en el monte Amboto. Es un monte que se sitúa en el Parque Natural de Urkiola, al sureste de lo que viene siendo la zona de Bilbao. El Parque Natural de Urkiola está compuesto pues, de varias montañas y de una sierra, la Sierra del Amboto, que pertenece a los Pirineos, ¿no? En la parte que está más al oeste está el monte Mugarra, que tiene un mirador muy chulo, que es la cima del monte Achorkulu. Y es súper chulo para poder amanecer y para poder realizar fotografía de Vía Láctea. De allí tengo esta foto de hace unos 2-3 años, también realizada en enero, y de un amanecer en la que, bueno, había caído algo de nieve durante los días anteriores y por eso está tan virgen la nieve, ¿no? Sumado a eso, las condiciones, pues es que ya se preveían que iban a ser brutales. Según empecé a subir el monte ya veía que estaba todo el cielo encapotado arriba con el horizonte despejado. Y como sabéis, eso significa, vamos, o sea, señal de candilazo asegurado. La verdad es que es una foto que me gusta muchísimo, las condiciones fueron brutales. Y es que, joder, pillar unas condiciones tan chulas, de nieve tan virgen, con el sol recién saliendo del horizonte, reflejando todo ese primer plano, ¡pah! Verlo para creerlo, la verdad es que de esos recuerdos que no se olvidan en la vida. En la zona central de lo que viene siendo la Sierra del Amboto tenemos el Aluich y el Paso del Diablo. Es una zona bastante potente, o sea, con mucho potencial fotográfico y muy poco explotada. Pero es que está muy poco explotada porque es una zona con un acceso súper difícil, muy peligrosa. Si buscáis en Google Paso del Diablo, vais a comprobar que hay miles de noticias de gente que se ha caído por ahí. Y es que moverse en esta zona es muy complejo. Y yo solamente tengo esta foto de aquí, porque es que he ido 2-3 veces y me he vuelto sin foto muchas veces, porque es que se den las condiciones para poder hacer una foto aquí es complejo. Primero, que es un sitio que luce mucho al amanecer, pero claro, para sacar el amanecer tienes que subir de noche. Y subir de noche a un sitio complicado, pues hay que subir varias veces de día para conocerlo primero. Como os digo, tengo esta foto de aquí que me gusta mucho, en la que se ve pues, el propio Paso del Diablo, que es esta zona de aquí, estas piedras en las que hay que sentar, pues las que hay que pasar prácticamente sentado, porque es que es súper difícil y además resbala muchísimo. Y bueno, en la foto se aprecia pues la zona del Amboto, que es este perfil que se ve aquí, la salida de sol, la zona de la Luich, que es esto que se ve aquí. Es una foto que tengo mucho cariño, pero sobre todo más que por lo bonita que pueda llegar a ser, por lo difícil que es. Y es que, como os digo, llegar aquí no es moco de pavo, es complicado. Un sitio difícil, con mucho potencial, pero muy peligroso. Y finalmente, en la parte que está más al sur y más al sureste concretamente, está en la cima del Amboto. Es un sitio que tiene muchísima foto. Tiene muchísimo potencial, tanto para amanecer, atardecer, Vía Láctea. Una zona brutal. Ahora, desde el coche se tarda un rato, o sea, ir con tiempo porque las 2 horitas y media, 2 horitas y cuarto no os la quita nadie. Como os digo, el acceso es relativamente sencillo y para mí la zona más bonita es la que está después de este alledo, entre el Goin y la propia cima del Amboto. Esta zona de aquí
es relativamente fácil moverse ahí arriba, ¿vale? Os podéis mover a izquierda y a derecha para poder colocar el sol al final de lo que viene siendo el cresterío. Y es una zona pues que tiene foto, la verdad. Yo las veces que he ido ahí casi siempre me he vuelto con foto. Y es que ya simplemente el hecho de las vistas que hay, es que un sitio muy chulo. Para atardecer, pues bueno, ya os digo, podéis colocar el sol al final de lo que viene siendo el cresterío, tener toda esta zona de aquí, de Urquiolamendi y el Parque Natural de Urquiola iluminadas, y para amanecer, pues bueno, toda esta otra pared, con lo cual al final, pues como os digo, da juego. Hará cosa de 2 años, pillé un mar de nubes súper chulo allí, realicé esta fotografía, y durante este mismo día, pues realicé esta fotografía de aquí, que también es una de mis favoritas, y no porque sea especialmente bonita, sino por lo que ello conlleva, ¿no? Es una fotografía, pues al final, en la que se ve, es una panorámica, en la que se ve pues la cima del Monte Amboto, un mar de nubes bestial que pillé, de verdad. O sea, yo creo que las mejores condiciones que he tenido nunca. Y finalmente, el sol, ¿no? Pues no sé, por el cresterío, que en este caso no se ve porque justo vino una nube y me lo tapó todo. Fue unas condiciones muy chulas. El día que realicé esta fotografía, me puse con Photopills también un poco pues para planificar posibles fotografías con este mismo encuadre y con diferentes condiciones. Y se me ocurrió que una salida de luna con este mismo encuadre podría quedar súper chulo. Como os digo, esto está realizado creo que en agosto de 2020 o 2021. Y hasta, pues eso, enero de 2023 no he podido hacer la fotografía que os comento, que es esta de aquí. En ella quería replicar un poco el mismo encuadre que la de verano, que es un encuadre que me gusta mucho, pero con una salida de luna. Además, tal y como veis aquí, con toda la zona nevada, pues es que ya os digo, se ha convertido en una de mis favoritas en muy poquito tiempo. Es una fotografía a la cual le tengo mucho cariño y ya os digo, técnicamente tampoco es que sea muy compleja. Es una panorámica de varias fotos verticales, de unas 10 o 11 creo, más o menos, y en la que primero realicé pues todo lo que viene siendo el terreno. Empecé haciendo verticales por la zona del Gorbea, así, luego fui hacia la zona del Duranguesado y finalmente pues acabé un poco en el punto inicial, ¿no? Creo que están hechas a f4 con unos 25-30 segundos y como a ISO 800. Al final tenéis que tener en cuenta que hay que tirar de ISOs muy elevados, ya que al final la propia luz de la luna y el primer plano nevado pues ya proporcionan mucha iluminación. Finalmente me puse yo en la zona central, en esta zona de aquí, que es la misma que donde realicé la foto anterior, y bueno, pues cambiando un poco los parámetros y manteniendo la misma exposición, reduje ISO, no, perdón, aumenté ISO y reduje la apertura a f2.8 y creo que a ISO 1600. Bajé bastante el tiempo de exposición para que yo no saliese movido y ya os digo, al final el objetivo ¿cuál era? Mantener los mismos valores de exposición que las del terreno, pero bajando el tiempo de exposición para yo no salir movido, porque al final tenéis que entender que un sitio de noche bastante inestable, con mucho frío, pues al final es fácil moverse y salir movido en la foto, ¿no? Es por ello que al final, pues eso, primero el terreno, con una exposición correcta, y luego pues subimos un poquito ISO, aumentamos la apertura, que aunque no sea igual de nítido, pues nos va a valer, y nos ponemos ahí bajando el tiempo de exposición para no salir movidos. Técnicamente no tiene ninguna complejidad más, al final tienen bastante solape entre ellas, para que el programa de montaje de panorámicas no nos dé problemas a la hora de montarla, y poquito más. Están realizadas con una Fujifilm X-T20, con esta de aquí, una cámara de sensor APS-C, que me ha dado muy buen resultado y que me encanta porque es súper ligera, sobre todo para fotografía de montaña, y con un 816 f2.8 es un objetivo que es el pata negra que tiene Fuji sobre todo para paisaje angular. Es un muy buen objetivo. El problema es que es súper pesado, súper grande y súper caro. Y el tema de filtros olvidados, porque son filtros de 150 por 150 que casi parecen sábanas santas, hay que ponerlas nada. Si vais a usar filtros, mejor olvidaros de ese objetivo. Yo personalmente para fotografía de montaña os recomiendo este de aquí, el Nisi 9mm f2.8, que lo estoy probando últimamente y me están dando resultados muy buenos. Una focal muy parecida al 816, que es con el que realicé esta fotografía, y con 2.8 de apertura. Al final es un objetivo que para fotografía de montaña yo considero que ideal. Ya os digo, este combo concretamente
para foto de senderismo, montaña, aventura, funciona muy bien porque es muy ligerito y da unos resultados increíbles. Así que bueno, sin darnos mucho más la chapa, vamos al ordenador y vamos viendo las fotos de una en una. Bueno, pues aquí tenemos los 16 JPGs que forman la panorámica. Como os he comentado antes, no tienen mucha complicación más allá del propio solape que puedan tener entre ellas. Si vamos avanzando entre ellas, vemos que ya el propio JPG, pues bueno, tiene una calidad bastante buena. Hay que tener en cuenta que esto, bueno, es una cámara APS-C y aún así, pues bueno, para que luego digan que las APS-C no sirven para hacer fotografía nocturna. Pero bueno, hay varios problemas que ya se vislumbran en el JPG, como pueden ser pues estas pequeñas cosillas que a veces aparezco yo, aparece mi sombra, la del propio trípode. A veces se me cuela la luz roja del frontal dentro del encuadre. Al final son cositas que de noche son muy difíciles de darse cuenta de que estás metiendo la pata y te das cuenta una vez en casa, ¿no? Pero bueno, la ventaja de solapar tanto entre fotos, que ya os digo que no haría falta las 16 fotos para montar la panorámica, es que luego este tipo de cosas va a ser muy sencillo de corregir en edición. Entonces, bueno, hay algún flare también, muy chiquitín. No tiene mayor complicación. En lo respectivo a los parámetros de la fotografía, si nos fijamos, bueno, pues están hechas a 25 segundos, f4, a 8 milímetros de focal y a ISO 400. Como os he comentado antes, todas las fotografías que conforman lo que viene siendo el terreno están hechas con los mismos parámetros. Y luego en la que yo salgo, que es la última que realizo, porque si os habéis fijado, doy prácticamente toda la vuelta, los 360 grados, que luego es posible que no los coja a la hora de montar la panorámica, pero bueno, en principio los realizo. Y todas tienen los mismos parámetros, excepto en la que salgo yo. Que si os fijáis, mantiene más o menos los mismos valores de exposición. Lo que pasa que he jugado con los tiempos de exposición, con la apertura y con el ISO. Al final, como os he comentado antes, la idea era bajar el tiempo de exposición para yo no salir movido en esta foto. Y poquito más. Vamos a ir a Lightroom y vamos con el procesado. Bueno, estando ya en Lightroom, yo creo que lo principal es coger una foto que tenga un poquito pues el mayor contraste posible. A mí me suele gustar empezar a la hora de editar pues cogiendo una foto que tenga por ejemplo el punto más brillante de lo que viene a ser la panorámica, como puede ser la luna en este caso, y zonas oscuritas como pueden ser estas. ¿Por qué? Porque al final, si edito bien esta foto, copio los parámetros al resto de fotografías y ya tengo prácticamente la mayoría del trabajo hecho. Así que bueno, vamos a empezar a procesarla. Si os habéis fijado, del JPG a lo que me muestra Lightroom hay una diferencia bastante evidente. Eso es porque los JPGs de Fuji salen ya con un cocinado que hace la propia cámara, que está bastante bien. Yo la cámara la suelo configurar con el perfil Astia, y es por ello que a la hora de revelar me suele gustar empezar también con los propios perfiles de Fuji, que si os fijáis, los azules los interpreta con unos tonos bastante distintos, y es que a mí me gustan bastante más los que genera Fuji. El problema un poco del Astia, ¿cuál puede ser? Pues que como veis queda bastante oscurito todo, tiene como mucho contraste. Entonces yo creo que lo primero que vamos a realizar va a ser una bajada de contraste. Yo creo que sobre el menos 50 nos puede ir bastante bien. Fijaos la diferencia. Bien, una vez hecho esto, y ya con la fotografía un poco ya más cocinada, vamos a jugar con los balances de blancos y el matiz. A mí personalmente este tipo de fotografías ya lo tengo comprobado de tanto hacerlas. Me suelen gustar cuando andan sobre los 4000 Kelvin. Ahora de primeras puede que os parezca que queda demasiado cálido, pero eso es porque hemos estado con la vista viciada de verla tan azulita. Pero bueno, yo creo que como mejor puede quedar es con 4000 Kelvin, más o menos por ahí.
Y ahora, pues bueno, vamos a jugar un poquito con todos los valores hasta que la tengamos más o menos a nuestro gusto. Para empezar, yo la veo un poquito oscura. Así que bueno, vamos a subirle, no sé si tanto como esto, pero pues igual... Yo creo que 0,60 de exposición vamos a subirle un poquito más de medio paso. Y ahora vamos a jugar un poco con los valores estos que nos van a definir un poco el rango dinámico de la foto. No creo que haya que tocar mucho porque la verdad que la veo bastante bien. Igual a lo mejor subir un poquito los negros. Vamos a dejarlo en más 25. Y vamos a bajar un pelo la exposición. Vamos a dejarlo en más 0,40 yo creo. Va a ser más que suficiente. A ver, 0,40. Ahí está. Bueno, ahí. En lo que respecta al resto de parámetros de la foto, bueno, a ver, está bastante hecha. Podemos jugar un poquito con la textura. Pero es que yo creo que al estar la luna, tan bajo del horizonte, al final esa luz horizontal genera unas sombras también bastante chulas aquí. Y no creo que haga falta meterle mucho tema de textura. Vamos a darle un poquitín, pero vamos, poca leche. Tema de claridad, nada, ni siquiera le voy a dar. Y poquito más. Yo la verdad que la veo bastante bien. Vamos a toquetear un poquito, sobre todo el tema de... El tema del viñeteado, que tiene un poquitín todavía. Y que a la hora de montar la panorámica nos puede dar algún problema, pero bueno. En general la veo bastante bien. No sé si habéis probado el tema de la reducción de ruido nueva que ha traído Lightroom, pero la verdad es que funciona bastante bien. Como podéis ver, al 100% tampoco es que tenga mucho ruido, pero bueno, nos vamos a dar el lujo y el capricho de hacer una reducción de ruido. A mí personalmente me gusta aplicarla una vez ya tengo editada la foto, tal y como hemos hecho en este caso. Y os preguntaréis por qué. Y en mi caso la respuesta va a ser muy sencilla. Y es que si la foto está negra, como va a estar según iniciamos el revelado, no vamos a apreciar prácticamente la reducción de ruido porque es que no hay detalle visible sobre el que apreciarlo. Con lo cual yo prefiero procesarla un poquito primero, como hemos hecho, y aplicarla ahora. Vamos a iniciar un poco el módulo de reducción de ruido, que no es que tarde mucho, pero bueno. Y ahora, pues bueno, vamos a irnos a alguna parte de la imagen que esté con algo de ruido. En mi caso yo creo que voy a tirar a esta zona de aquí, que es igual la que más ruido puede tener de toda la foto. Y voy a jugar un poco con los parámetros porque le quiero dar lo mínimo y necesario. A ver, aquí no es que me haga mucho, le voy a dar un pelo más. A ver, sobre 50 como andaría. Mira, más o menos así, vamos a dejarla. Si os fijáis, ya le quitamos bastante ruido a la foto. Vamos a ver las estrellas cómo han quedado. Buah, estupendo. Se ha comido alguna, pero bueno, en general está bastante bien. Así que bueno, voy a iniciarlo y voy a copiar estos mismos ajustes que he realizado en esta foto. Se lo voy a copiar al resto de fotografías que conforman la panorámica. Y además de eso voy a aplicarle la reducción de ruido tal y como hemos hecho en esta foto al resto de fotografías. Bueno, pues ya tenemos los 16 archivos tips exportados desde Lightroom y lo siguiente que vamos a hacer es comenzar con el montaje de la panorámica. Para ello arrancamos el software que tengamos pensado usar. En mi caso va a ser Autopano, que es el que mejor me funciona para todo este tipo de fotos que realizo yo. Sobre todo porque me permite mascarear qué cosas quiero de una foto y cuáles no. Y ya vais a ver que es bastante útil. Entonces lo primero que hacemos es seleccionarlas y arrastrarlas. Las va cargando. Y ahora ya lo ampliamos y lo dejamos en grande. Lo primero que vemos es que aparece 12 milímetros fisheye. Así que vamos a corregirlo. Le damos a ahí. Y aquí ponemos estándar, porque no están hechas con un ojo de pez, están hechas con un objetivo angular, no ojo de pez.
y nos aparece una focal de 12. Si recordáis, las imágenes están hechas a 8 milímetros, no a 12. Lo que pasa es que, claro, como el factor de recorte del sensor APS-C es 1,5, al final multiplicamos 8 por 1,5 y nos sale 12, que es lo que detecta el software. Así que todo correcto. Le damos a aceptar y le damos a detectar para que comience la detección de las imágenes. Está realizando sus cálculos, tal, bueno, no suele tardar mucho. Y aquí tenemos la previsualización. Lo siguiente que tenemos que hacer es darle a editar y ya entramos en el módulo de edición de la panorámica. Como es una fotografía 360, podéis observar que puedo dejarla más o menos en el punto que más me gusta a mí. En este caso, vamos a dejarla centrada con la silueta, que ella se entrevé como un fantasma en el centro más o menos. Y vamos a darle aquí para que nos nivele el horizonte. Ya está. Lo siguiente que vamos a hacer es coger una proyección que nos guste más. En mi caso yo suelo usar mucho la Mercator, la cilíndrica. La Mercator me parece que aplana todavía un poquito esto, así que vamos a coger la cilíndrica, que me gusta mucho más cómo queda. Ya solamente nos quedaría mascarear la persona para que aparezca dentro de la panorámica y no aparezca un fantasma tal y como hace aquí. Y bueno, pues controlar el tema de esas luces rojas que hemos visto antes proyectadas en el suelo, ¿no? Para ello, bueno, lo primero que vamos a hacer es deseleccionar todo y coger en la que aparezco yo, que es esta de aquí, que es la última y que he denominado con otro nombre para que me resultase mucho más fácil aquí. Nos vamos a la opción de máscaras y colocamos pues un par de marcadores verdes aquí para que el software entienda que eso es lo que tiene que salir en la panorámica. Va a coger todo el terreno del resto de las fotos y va a incluir dentro de la panorámica todo esto que estoy marcando yo aquí. Le damos al check verde y listo. Y ahora, bueno, vamos a ir de una en una para ver qué es lo que queremos o no queremos de cada foto. En esta en concreto no hay nada raro, así que nada, pasamos a la siguiente. Aquí tampoco veo nada raro, porque esto al final va a salir en todas las fotos y lo vamos a tener que corregir en Photoshop. Así que bueno, nos olvidamos de momento de esto. Lo que estoy buscando ahora es esas luces rojas que hemos visto antes. A ver si las veo en alguna otra foto, para poder decirle al software que no las coja de esa foto y las coja de otro lado. Como veis aquí ya se empieza a ver algo rojito y aquí es peor aún. Así que bueno, yo creo que aquí le vamos a colocar los check rojo para que toda esta parte que aparezca aquí los coja de otra foto. Le damos al tick verde. A ver, si os fijáis aquí esto está azulito y aquí está rojito, ¿no? Sí. Así que también aquí vamos a intentar que esto se quede así rojo y que coja todo eso de cualquier otra foto que encuentre por ahí. Esta está bien. Aquí tenemos algo de rojo, pero bueno, tampoco me importa mucho porque es casi el final. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a darle ahí y ahí. Nos quedaría la última, en la que ya efectivamente aparece azul. Pues ya está. Ahora seleccionamos todas. Ya veis que ya aparece, pues bueno, todo el trabajo que hemos ido haciendo. Pues las cosas rojas que aparecen en algunas fotos, que son lo que no queremos que salgan esas determinadas fotos, precisamente. Y bueno, pues todo lo contrario, en la verde, pues lo que sí que queremos que aparezca en la foto en la que yo aparezco, ¿no? Entonces, hecho esto, simplemente nos vamos aquí al botón de crear. Nos aparece, pues eso, todo el tamaño de la panorámica. De momento vamos a dejarlo como está, aunque si os juntáis con muchas fotos, pues tened cuidado porque puede haber archivos muy grandes que no seáis capaces de procesar o que vuestro ordenador no tenga la potencia suficiente para procesarlos, con lo cual, ojito. De momento a mí lo que me sale aquí es bastante factible, así que lo dejamos así. Dejamos de momento todos los parámetros tal cual salen. Seleccionamos el archivo TIFF de 16 bits para no perder información y mantenemos la resolución, que era 240. Y vamos a exportarlos, bueno, a una carpeta o a un determinado sitio para luego llevarlo a Photoshop y procesarlo. Así que le damos a crear y vamos a ello. Como veis, aquí tengo la imagen que ha exportado el programa de Autopano.
La estamos abriendo y bueno, paciencia porque es un archivo muy grande para lo que viene siendo el visualizador de Windows, pero bueno, la verdad es que la han montado bastante bien, no ha generado ningún problema, está todo bastante bien montadito, tenemos una resolución buena, poquito ruido, la verdad que ha quedado chula. No hemos solucionado del todo este problema de aquí, pero bueno, ahora en Photoshop le daremos un poquito de caña y lo dejaremos bien. Más allá de eso, ha quedado bastante bien. Tenemos todo esto que la ha integrado en el resto de la panorámica, que ha quedado bien. Y poquito más. Vamos a ir a Photoshop y vamos ya con el procesado de toda esta panorámica. Para ello, cogemos, lo llevamos al programa. Como os digo, paciencia, porque al final ya es un archivo grandote y tiene lo suyo. Lo abrimos y bueno. Ya una vez aquí, vamos a dejar visibles los paneles del Tony Kuiper. Que la verdad que no sé por qué leche se me ha abierto así el Photoshop, pero bueno. Dicho esto, vamos a comenzar ya con el revelado en lo que viene siendo la panorámica. A mí lo que más me gusta, ya también por ir viendo la foto cada vez más y más acabada, ya es darle el recorte que a mí me gusta ya para la foto final, con lo cual le damos al C y seleccionamos una proporción ya para recortar. En mi caso yo creo que voy a empezar con un 2:1, que sí, que puede ir muy bien. Nos centramos un poco en todo esto de aquí, nos olvidamos de toda esta zona que al final tampoco va a ningún lado, ¿no? Tampoco tiene algo así como que llame mucho la atención, así que casi que prefiero dejarlo excluido de la foto. Voy a bajar un poquito, porque tampoco me interesa tener mucho cielo. Y bueno, y todo esto que se me queda negro, pues lo rellenaré estirando un poquito todo el primer plano para que rellene todo esto de aquí. Así que en principio así lo vamos a dejar. Le damos al intro, que haga el recorte pertinente. Seleccionamos y le damos a la imagen recortar para que ya nos recorte el resto de la imagen. Duplicamos la capa y empezamos ya a trabajar con todo esto de aquí para rellenar esto. Con lo cual, filtro y licuar. Bajamos un poco el tamaño y vamos un poquito estirando hasta llegar a lo que nos gusta. Habrá gente a la que esto le parezca una aberración. Bueno, para gusto los colores. Esto no es una fotografía de arquitectura, con lo cual las deformaciones tampoco nos van a afectar tanto. Y tampoco es una fotografía documentarista. Sí que es verdad que a mí me gusta dejar las cosas que había en la foto y no añadir cosas externas, ni inventarme nada. Si yo considero que no estoy inventando nada al hacer esto, simplemente estoy rellenando el hueco, estirando un poquito el primer plano. Voy a seguir haciendo esto, que ya queda poquito. Vosotros, evidentemente, os tendréis que tomar más tiempo para dejarlo un poquito más fino, ¿vale? Pero bueno, al final, como quiero que cojáis la idea principal, vamos a hacerlo rapidito, que tampoco tiene mucho misterio, ¿vale? Ya está prácticamente. Y listo. Más allá de eso, voy a llevar todo un poquito más a la derecha para que quede más centrado, porque si os fijáis en la foto, no queda en el centro, ¿no? Podría hacerlo más tarde, pero bueno, vamos a hacerlo un poquito así rápido, que al final la herramienta de licuar es súper potente y nos da todas estas facilidades. Vamos a moldar un poquito esto más a nuestro gusto. A mí me gusta exagerar ciertas formas, con lo cual, bueno, esto ya es un poco sculpting, casi como quien dice, pero bueno, así lo vamos a dejar. Para que veáis, a ver, tampoco hemos hecho al otro mundo, pero bueno, ya vamos dando a la foto un aspecto un poco más curioso, ¿no? Le damos a OK, esperamos que nos devuelva el resultado y lo siguiente que vamos a hacer es proceder a subsanar un poquito toda esta zona de aquí, borrar la silueta, etc. Para ello, voy a llamarla a esta copa licuar, voy a hacer una capa nueva. La voy a poner en modo color.
Y con el selector de color, pues bueno, voy a seleccionar un color de por aquí que esté más o menos bien, como puede ser este. Voy a aplicarle este color a todo esto de aquí, en esta capa. Vamos pintando, como veis, muy sencillito. También aquí, un poquito, aunque con menos opacidad quizá. Ese rojito que se ve ahí. Y ya estaría. Fijaos, solamente con ese pequeño gesto hemos igualado. De todas maneras, se ve que todo esto está como con más exposición, o más blanquecino, con más borrosillo. No sabría decir. Tenemos que igualar un poquito el contraste de esta zona con el resto de la escena. Entonces, bueno, lo vamos a dejar copiado ya y acoplado a la capa para que no pese tanto el archivo. Y lo siguiente que vamos a hacer es corregir eso. Vamos a seleccionar la herramienta de subexponer y nos vamos a las sombras. Eso es importante. Vamos a duplicar la capa y vamos a pintar por aquí. Ahora veis que es algo exagerado, pero bueno, como vamos a jugar luego con la opacidad de la capa, tampoco va a ningún lado. Y yo creo que puede ser algo así. Y ahora le bajamos la exposición. Y con la opacidad, ya veis, que queda prácticamente niquelado. Fijaos la diferencia, cómo estaba antes y cómo está ahora. Una diferencia abismal. Lo siguiente, bueno, vamos a corregir esta silueta de aquí. Al final es que en las panorámicas suele pasar mucho, que tanto el trípode como la propia silueta de la persona se acaba colando en las fotos. Y es que es inevitable. Entonces, bueno, seleccionamos un pincel chiquitín y nos ponemos a ello. Tenemos que jugar entre ajustar el entorno y según el contenido. Y con ello, pues bueno, vamos poco a poco seleccionando pues todo lo que viene siendo el trípode y la silueta de la persona. Ahora estamos con mucho zoom y evidentemente sabéis que aquí pasa algo. Pero en cuanto alejemos la foto, no os vais a fijar en ese área y vamos, ya os lo aseguro. Entonces bueno, vamos pintando todo esto. Y al final la idea es eliminar un poco pues tanto la silueta como el trípode, ¿no? Y un poquito más, la verdad que ha quedado bastante decente. Aquí ha quedado algo raro, pero apañamos así un poquito, ajustamos el entorno. Y niquelado, porque sabéis que hay algo que si no ni miráis. El siguiente paso que vamos a hacer es llevar todo esto a Camera Raw y hacer unos ajustes selectivos, iluminar un poquito más el cielo, hacer un neteo, iluminar un poco la silueta de la persona, un poquito más de luz y de textura por todo esto de aquí y poquito más. La foto ya la dejaríamos prácticamente hecha, así que vamos a ello. Vamos a filtro de Camera Raw. Ahora que ya estamos en el módulo de Camera Raw, nos vamos a limitar a hacer 4 ajustes y a finalizar la foto. Para ello vamos a empezar a realizar un degradado radial en toda esta zona para aclararla y sobre todo darle más importancia a lo que viene siendo el sujeto principal. Vamos a hacer un degradado más o menos con esta forma, que abarque pues toda esta zona central, que está como muy oscurita, pero sobre todo, ya os digo, esta zona de aquí. Levantamos sombras y un poquito negros incluso. Un poquito, no mucho. Así, suficiente. Lo siguiente que vamos a realizar es con un pincel, otra máscara, seleccionando un poco todo esto y dándole un poco de textura y subir un poquito los blancos pues para reforzar toda esa textura que hay aquí, que quede crispy, que quede crujiente, como dice un amigo mío. Entonces, bueno, vamos a hacer la máscara sin grandes complicaciones, ya os digo. Algo así sencillito. Sobre todo eso, haciendo un poco de énfasis en lo que está más cerca, tal. Más o menos así. Vamos a darle ahora un poquito zoom para verlo de más cerca. Y vamos a textura y subimos un poquitín. Subimos un poquitín también los blancos. Ahí está. Perfecta. Lo siguiente que vamos a hacer es un pequeño viñeteo y podríamos dar la foto prácticamente por finalizada.
Vamos a usar ya directamente desde el módulo de efectos la opción de viñetas que nos deja. Una cosita así podría estar guay. Y realmente yo lo veo bastante bien. Lo único que podría echar en falta es quizás separar un poquito más el fondo de lo que viene siendo el primer plano, que ya vais a ver que es muy fácil. Así que bueno, vamos a ello y ya acabamos la foto. Seleccionamos el pincel de nuevo y vamos a realizar con muy poquito flujo pues una selección de todo lo que viene siendo el fondo de nuestra imagen, haciendo especial énfasis evidentemente en lo que está más lejos. Una cosita así podría estar bien. Y ahora simplemente con el efecto de borrar neblina, en vez de usarlo para borrar la neblina, lo que vamos a hacer es añadir neblina, dejándolo un poquito así. Aceptamos. Y en cuanto Camera Raw nos devuelva el resultado, ya tendríamos prácticamente nuestra foto finalizada. Como podéis observar, tampoco es que hayamos hecho grandes cosas, pero bueno, lo hemos hecho con un criterio y al final la foto ha ganado enteros, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Como habéis visto, es una fotografía relativamente sencilla de editar, no tiene mucho misterio más allá del montaje de lo que viene siendo la propia panorámica. Y aún así se ha convertido en una de mis fotos favoritas. Es una fotografía que, aunque tenga poco tiempo, no llega al año. Es más, es de este enero. Se ha convertido en una de mis favoritas dentro de lo que viene siendo mi portfolio de imagen, ¿no? Y por eso mismo os la quería traer en este primer vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de algo y que hayáis aprendido algo. Y si no es así, que por lo menos os hayáis entretenido. Así que nada, si os ha gustado, suscribiros y dentro de poco más vídeos. ¡Nos vemos!